Los primeros miembros de nuestro propio género, Homo, eran criaturas bastante extrañas. Homo habilis, por ejemplo, conservó las características y hábitos de los simios Australopithecus de los que descendieron, mientras poseían cualidades únicas de inteligencia humana que los distinguían de otros animales. Aunque habilis es la especie de Homo más famosa de las primeras, no fue el único humano vivo al amanecer de nuestro género. En el África subsahariana, en las llanuras de hierba y en los bosques abiertos del Valle del Rift, Homo rudolfensis también hizo su hogar. Homo rudolfensis es una de las especies más misteriosas en nuestro árbol genealógico, en parte debido al hecho de que se han identificado muy pocos restos que le pertenecen. Existió en un momento en que varias especies de humanos primitivos vivían juntas en los mismos lugares, y es difícil aislar y asignar restos específicamente a esta especie. Eso no quiere decir que no sepamos nada sobre Homo rudolfensis. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo esta especie vivió y sobrevivió en las llanuras de la antigua África. ¿Cómo se diferenciaba el Homo rudolfensis de sus contemporáneos? ¿Qué comía y dónde vivía? ¿Cómo fue identificado y qué podemos aprender de sus restos? En este video abordamos todas estas interrogantes. Siéntate y relájate mientras te llevamos de vuelta al Pleistoceno para conocer a Homo rudolfensis, una de las primeras especies humanas en el registro fósil. Homo rudolfensis vivió en lo que ahora es África Oriental, aproximadamente entre 2.5 a 1.5 millones de años atrás. Específicamente, sus restos parecen estar centrados alrededor del lago Turkana de Kenia, uno de los lagos de sal más grandes del mundo, situado en las regiones norteñas del país. Hoy, la región está rodeada por desierto, pero en los días de Homo rudolfensis, el lago Turkana habría estado rodeado de vegetación. Así la especie obtiene su nombre. El lago Turkana se refería como lago Rudolf cuando los primeros restos de Homo rudolfensis fueron descubiertos en 1972. Esos primeros hallazgos fueron descritos por el paleoantropólogo keniano Richard Leakey, quien luego se haría famoso como un destacado conservacionista de la vida silvestre africana en peligro de extinción. En las rocas que rodean el lago Turkana, los cazadores de fósiles descubrirían un cráneo casi completo, perteneciente a una especie de homínido no descrita hasta ese momento. Más grande que los del Homo habilis contemporáneo, el cráneo también estaba situado cerca de varios huesos del fémur, aunque su relación con el cráneo no estaba clara. Posteriormente, Kamoya Kimeo y Bernard Nyaneo, un paleontólogo keniano y un coleccionista de fósiles local, respectivamente, harían más hallazgos. Fue Richard Leakey quien primero construyó el cráneo de Homo rudolfensis a partir de los descubrimientos iniciales en el lago Turkana. Primero mostró a la especie con una gran caja craneal y una cara plana, pero el cráneo ha sufrido varias transformaciones desde entonces. El antropólogo Timothy Bromage revisaría más tarde la reconstrucción de la cara, modificándola para mostrar una cara con una inclinación de 5 grados, en lugar de una completamente plana. Los estudios en torno a la historia evolutiva de Homo rudolfensis continúan, pero los científicos han propuesto varias teorías sobre cómo llegó a las llanuras de África. David Cameron, el antropólogo australiano, y no el político británico, en el año 2003 propuso la idea de que Kenyanthropus platyops era el antepasado de Homo rudolfensis. Sugirió esto basándose en la teoría previa de Mark Collard de que rudolfensis debería haber sido una especie de Australopithecus y no de Homo. Se han encontrado restos de Kenyanthropus a lo largo de las orillas del lago Turkana, justo antes de que Homo rudolfensis apareciera en escena. Cameron propuso la idea de que rudolfensis estaba más estrechamente relacionado con Paranthropus, otra especie de hominino contemporáneo a rudolfensis, en lugar de Homo habilis. Otros investigadores han argumentado que Homo rudolfensis, junto con varias otras especies de Homo, deberían considerarse sinónimos de Homo erectus, pero no hay lazos evolutivos seguros que puedan probar esto a partir de la evidencia en el registro fósil.
Existen aún más discrepancias cuando se trata de huesos individuales y qué especímenes deberían considerarse como Homo rudolfensis y cuáles pertenecen a otras especies. Además de los huesos encontrados alrededor del lago Turkana, los huesos de Etiopía y Malawi también podrían atribuirse a Homo rudolfensis, pero no hay suficiente evidencia para que los investigadores hagan una declaración definitiva sobre esto. El estudio de los homininos del Pleistoceno temprano a menudo puede ser un extraño campo minado de especímenes confusos y difícil identificación. Hoy en día, se considera ampliamente que Homo rudolfensis es una especie distinta, separada de Homo erectus y Homo habilis, siendo rudolfensis más estrechamente relacionado con este último. Aunque no se ha determinado el origen exacto del género Homo, rudolfensis puede ser un contendiente. LD 3501, un maxilar que representa el espécimen más antiguo atribuible a Homo, puede pertenecer a rudolfensis. También puede pertenecer a habilis y podría ser un antepasado de ambas especies por completo. Se remonta hasta alrededor de 2.7 a 2.8 millones de años atrás y fue encontrado en Etiopía, muy cerca tanto en tiempo como en espacio al surgimiento de Homo rudolfensis. Aún queda por ver si Homo rudolfensis representa a uno de nuestros primeros antepasados, o una rama separada cerca de la base del árbol genealógico de nuestro género. En vida, el rostro de Homo rudolfensis habría parecido al de un humano con características de simio prominentes. La cara era de hecho muy plana en comparación con la nuestra, y la cara era muy ancha, haciendo que las características faciales de la especie parecieran más pequeñas en comparación. Su boca era ancha y sobresaliente, tenía una cresta de cejas prominente sobre sus ojos, y su nariz era plana, pareciéndose mucho a las de los gorilas y chimpancés. Una característica notable de las mandíbulas de Homo rudolfensis es que los dientes molares estaban cubiertos con un esmalte particularmente grueso, uno de los más gruesos vistos en cualquiera de nuestros antiguos parientes. Esto pudo haber sido una adaptación para ayudarlo a masticar alimentos más duros que algunos de sus contemporáneos. Si un Homo rudolfensis adulto se parara al lado de un hombre humano moderno completamente crecido, habría una diferencia de tamaño significativa. Basado en estimaciones hechas a partir de las proporciones del cráneo, un rudolfensis masculino adulto sería considerado alto si creciera hasta 5 pies y medio, con la mayoría alcanzando un poco más de 5 pies. Las hembras eran un poco más cortas, midiendo poco menos de 5 pies. Se cree que pesaban alrededor de 60 kilogramos o 130 libras, mientras que las hembras pesaban alrededor de 51 kilogramos o 112 libras. Al igual que otros homínidos tempranos, como el Homo habilis, se pensaba que el Homo rudolfensis estaba cubierto por una capa de vello corporal grueso, heredado de sus antepasados simios australopitecinos. Esto también puede indicar que el Homo rudolfensis habitaba regiones ligeramente más frías que, digamos, el posterior Homo erectus, que se pensaba que no tenía pelo. Puede ser difícil discernir información con certeza sobre especies humanas cuyos restos están incompletos en el registro fósil, pero afortunadamente los científicos pueden deducir mucho a partir de los cráneos de los homínidos. Los dientes en el cráneo de Homo rudolfensis, gruesos con esmalte, indican que esta especie estaba comiendo alimentos más duros que sus parientes, quienes carecían de esta característica. Especies de plantas más duras, o partes más duras de las plantas, habrían sido consumidas sin mucho desafío por este humano primitivo, sin correr el riesgo de que sus dientes se desgastaran con el tiempo. También podrían haber sido capaces de resistir carne más dura que los Australopithecus o Homo habilis, lo que les habría permitido acceder a una gama más amplia de presas cuando cazaban. Además, las mandíbulas inferiores de Homo rudolfensis eran más gruesas que las de sus parientes, lo que le habría permitido resistir el desgaste de estos alimentos mientras comía, evitando la tensión o daño a los músculos y huesos. Como resultado, la fuerza de mordida de Homo rudolfensis pudo haber sido inusualmente fuerte para un humano temprano,
Aunque Homo rudolfensis pudo manejar esta amplia gama de alimentos, no parecía tener ninguna habilidad para el uso o creación de herramientas. Se sabe que Homo ergaster, una especie posterior, produjo cuchillas y picadoras de piedra básicas. Pero en las especies muy tempranas de Homo, esta habilidad parece estar ausente. Sin embargo, esto no parece haber afectado la capacidad de Homo rudolfensis para adquirir alimentos, y probablemente comía tanta carne como sus parientes que usaban herramientas. Para obtener alimentos sin herramientas, Homo rudolfensis habría actuado como parte de una tropa, acosando a la presa o tomando carroña para obtener carne. Habrían pasado gran parte de su vida cotidiana buscando plantas y frutas para complementar su dieta rica en carne, y podrían haber recorrido largas distancias para hacerlo. Es poco probable que tal caza y recolección estuviera organizada en algún grado, y que estos animales buscaban comida de manera intermitente cuando surgía la necesidad, dirigiéndose esporádicamente a los bosques, praderas y colinas para obtener una comida. La estatura más baja de Homo rudolfensis, así como sus contemporáneos Homo habilis, indica que probablemente carecía de las capacidades de resistencia en la carrera vistas en especies posteriores, como Homo erectus. No podía confiar en la velocidad y la resistencia para perseguir a la presa hasta el agotamiento, y puede que haya tomado animales más pequeños o los restos de cadáveres que habían sido derribados por cazadores más capaces. Se cree que a medida que el clima en África se secaba, esta especie, junto con nuestros otros primeros ancestros Homo, dependía más de las raíces y tubérculos para obtener alimentos, y pasaba tiempo excavando la tierra para encontrarlos. Homo rudolfensis sin duda fue un animal altamente social, como todos los grandes simios. Al crecer sus cerebros habrían desarrollado habilidades sociales y jerarquías complejas dentro de sus grupos familiares, similar a los chimpancés actuales. Es posible que hayan pasado largos periodos de tiempo acicalándose mutuamente para fortalecer sus lazos sociales y, al igual que los chimpancés, podrían haber sido liderados por un macho dominante, quien tendría el derecho de aparearse y defender a varias hembras. Es probable que estos simios se reunieran, viajaran, cazaran y descansaran juntos, encontrando seguridad en números en las abiertas sabanas y escasos bosques de la antigua África. No obstante, se cree que las primeras especies de Homo rara se alejaban mucho de los árboles que una vez fueron su hogar. Como eran incapaces de correr largas distancias, es probable que Homo rudolfensis buscara seguridad en las ramas de los árboles cuando se acercaba el peligro. La evidencia de esto viene en la forma de los brazos más largos de la especie, en proporción a los humanos modernos, lo que habría ayudado a escalar a través de las ramas para evadir a los grandes felinos o reptiles peligrosos. Homo rudolfensis coexistió con varias otras especies de homínidos, notablemente Homo habilis, con el que estaba muy estrechamente relacionado. Al igual que rudolfensis, habilis habría estado cubierto de pelo y conservado muchas características similares a los simios, tanto en la cara como en el cuerpo. Al igual que rudolfensis, sus brazos eran largos y los usaban para izarse a los árboles para protegerse. Se cree que Homo habilis fue un antepasado directo en la línea eventual hacia Homo sapiens, y pudo haber sido capaz de usar algunas herramientas básicas. Homo ergaster también vivió junto a Homo rudolfensis y fue una de las últimas especies de Homo tempranas. Hay muchas similitudes entre ergaster y el posterior Homo erectus. Este último puede ser considerado como algunas de las primeras especies humanas tempranas, visiblemente humanas. Aunque ergaster fue ancestral para los homínidos posteriores del Pleistoceno, era capaz de usar herramientas y era un cazador eficiente de grandes presas en las llanuras que rodean el lago Turkana. Finalmente, y quizás el más extraño de los homínidos que acompañaron a Homo rudolfensis en la antigua Kenia, fue Paranthropus boisei, definitivamente no una especie de Homo, p. Boisei era mucho más parecido a un gorila, y habría estado cubierto de una capa de pelo. Al igual que un gorila, su cráneo presentaba una cresta sagital prominente, y aunque habría caminado erguido, se habría parecido mucho más a sus antepasados simios que a las especies del género Homo.
Paranthropus boisei incluso pudo haber utilizado herramientas de hueso muy simples para desenterrar tubérculos y acceder a insectos desde el interior de sus nidos. Las abundantes orillas de los lagos de Turkana no eran un refugio seguro para los primeros humanos, a pesar de las grandes cantidades de comida y restos de homínidos. Este era un mundo peligroso, donde nuestros primeros ancestros no eran los principales depredadores. Cada día habría sido una lucha por sobrevivir en un paisaje salvaje y en constante cambio, lleno de depredadores y herbívoros peligrosos por igual. Curiosamente, una de las mayores amenazas para el Homo rudolfensis podrían haber sido los miembros de su propio género, el Homo habilis. Ambos de estos primeros humanos se alimentaban de alimentos similares, habitaban las mismas regiones y dependían de los mismos recursos. Para asegurar que había suficiente comida y espacio para satisfacer a su tropa, estas especies pueden haber entrado en competencia frecuente entre sí. Es imposible decir cómo podrían haber sido estas confrontaciones. Quizás fueron puramente exhibiciones de intimidación, con vocalizaciones y movimientos de brazos. Sin embargo, existe la posibilidad de que la competencia en un mundo tan peligroso pudiera haber tomado un giro violento, con ataques salvajes e incluso fatalidades para aquellos que no retrocedieron. Sabiendo lo peligrosos que pueden ser los chimpancés, e incluso los humanos mismos, esta podría haber sido una posibilidad mortal. Sin duda, los depredadores más peligrosos de Homo rudolfensis y los antiguos humanos con los que coexistía no eran entre sí, sino los grandes felinos que vagaban por la selva africana. Los gatos han sido una amenaza constante para los humanos a lo largo de nuestra historia evolutiva, y uno de los más prominentes y mortales fue Deinophilus, un género que se extendió por África, Asia, Europa y América del Norte aproximadamente desde hace 5 hasta hace 1 millón de años. Muchas especies humanas se habrían encontrado huido y lamentablemente perdido sus vidas en las garras de este gran felino, que estaba lejanamente relacionado con el poderoso Smilodon de Sudamérica. A lo largo de la prehistoria, los restos fósiles de homínidos se han intercalado con los de grandes felinos, y parece que Megantarion, otro antiguo diente de sable, también fue responsable de una gran cantidad de muertes humanas tempranas. Aproximadamente del tamaño de un jaguar, este habría sido un depredador emboscado camuflado más que capaz de cazar a nuestros antepasados a través de las largas hierbas de las antiguas sabanas. Mientras mordía la cabeza o el cuello de su víctima, Megantherion habría inmovilizado a su presa con sus grandes y poderosas patas, dejándola incapaz de escapar. Además, existe cierto debate sobre si Megantherion incluso podría haber perseguido a nuestros antepasados, que huían subiendo a los árboles en los que buscaban protección, dejando pocos lugares verdaderamente seguros en el mundo antiguo. Además de estas especies extintas, Homo rudolfensis también habría tenido que lidiar con leopardos, probablemente el depredador más prolífico de los primeros humanos, y leones, que eran recién llegados relativamente nuevos en las sabanas de África, cuando evolucionó rudolfensis. Estas especies sobrevivieron hasta la actualidad y en raras ocasiones todavía pueden representar amenazas para los humanos desprevenidos o inconscientes en las áreas donde viven. Reptiles carnívoros también representaban otros peligros. Alrededor de las orillas del lago Turkana, los cocodrilos acechaban, listos para emboscar a nuestros primeros antepasados. Homo rudolfensis habría sido un objetivo principal para estos depredadores cuando bajaban al borde del agua para beber. Dado que estos humanos parecían congregarse a menudo alrededor del lago, podemos suponer que dependían en gran medida de él para el agua y posiblemente la comida. Y como tal, los cocodrilos podrían haber sido una amenaza constante. En la hierba larga en medio de la sabana de la antigua África, Homo rudolfensis también necesitaba estar constantemente consciente de las serpientes venenosas. Un paso en falso podría haber puesto a un humano primitivo frente a colmillos afilados y toxinas letales. También hay evidencia de que el peligro pudo haber venido del cielo para los primeros humanos.
Los niños australopitecinos, los predecesores de Homo rudolfensis, podrían haber sido cazados por águilas coronadas africanas. Se han encontrado marcas de perforación en sus cráneos, hechas por las largas y perforantes garras de los carnívoros aéreos. Si un joven Homo rudolfensis se alejaba demasiado de la tropa, existía toda la posibilidad de que uno de estos depredadores aéreos de élite pudiera haber atacado desde arriba, llevando a la pobre víctima a su nido. Si los depredadores no eran suficiente con lo que lidiar, el Homo rudolfensis también vivía en un mundo lleno de grandes y agresivos herbívoros. Aunque estos animales no cazaban activamente a nuestros antepasados, habría sido extremadamente peligroso compartir las praderas con ellos, y es probable que muchos rudolfensis perdieran la vida en un ataque de uno de estos gigantes. Hoy en día, los hipopótamos son uno de los animales más peligrosos del mundo. Capaces de estallidos extremos de velocidad, tanto en tierra como en agua, y armados con largos colmillos utilizados para ajustar con rivales, pueden pisotear fácilmente a un humano desafortunado. Si el Homo rudolfensis se encontraba demasiado cerca de un grupo de hipopótamos, fácilmente podrían haber encontrado su fin. Una gran cantidad de otros animales modernos también vivían en las llanuras africanas con el Homo rudolfensis, a saber, rinocerontes y elefantes, ambos capaces de representar amenazas inmensas para los humanos, especialmente especies antiguas y desarmadas, como el Homo rudolfensis. En la temporada de reproducción, estos animales se vuelven especialmente peligrosos, ya que están cargados de hormonas. El Homo rudolfensis necesitaba mantenerse alejado mientras buscaba alimento. El Homo rudolfensis representa a uno de nuestros antiguos ancestros más fascinantes, pero también más confusos. Al igual que muchos humanos del Pleistoceno temprano a medio, sufre el mismo destino de ser escaso en contenido fósil y difícil de identificar. Los estudios están en curso, los cuales esperamos que prueben de una forma u otra cómo el Homo rudolfensis encaja en el árbol genealógico más amplio de nuestro género. Y con un poco de suerte, pronto podremos revelar los orígenes más tempranos de nuestra especie. ¿Podría ese origen estar con esta misma especie?